Mi nombre es Natalia Gerardi, soy directora de ELA y es un gusto encontrarnos en esta tarde para conversar con organizaciones de distintos lugares del país y que trabajan en diferentes temas y desde diferentes perspectivas para pensar juntas, en conjunto, cómo abordar los desafíos de la prevención y los abordajes de las violencias por razones de género desde la diversidad y en los territorios. Le dejo la palabra a Poli Sabatés, periodista feminista, que nos va a acompañar en la moderación de este encuentro. Y nada, con un gusto enorme de poder escuchar cada uno de sus aportes. Poli. Hola, buenas tardes. Hola, Gladys. Bueno, gracias Nati, gracias a todas las compañeras de ELA. Para mí es un orgullo haber sido invitada a moderar este encuentro, como periodista también, como periodista feminista sobre todo, siguiendo el recorrido de ELA y cómo van abordando las distintas problemáticas, así que me encantó la invitación, muchas gracias y espero que tengamos un encuentro muy productivo. No tengo dudas que va a ser así porque, bueno, todas las presentes vienen de experiencias distintas y me parece que está buenísimo todo el abordaje complementario que nos puedan ir contando, así que vamos a ir dando ese recorrido, pero voy a arrancar presentando a Agustina Rossi, que nos va a hacer una introducción, ahora les cuento bien. Agustina es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Estudios de Género por el Colegio de México. Trabajó aquí en la Argentina y en Inglaterra en distintas ONG con mujeres en situaciones de violencia y de exclusión social. Realizó también investigaciones sobre los impactos de las violencias de género, la integración comunitaria y en la participación política, y diseñó programas de fortalecimiento de la participación social y cultural de mujeres y personas migrantes. Y en este bloque va a estar Agus presentando los datos principales del informe Abordajes Estatales y Sociales para la Prevención de las Violencias contra las Mujeres y LGBTIQ+, durante el periodo que va de 2015 a 2021. Así que, sin más, le doy la palabra a Agustina y arrancamos antes de la ronda de preguntas con su presentación. Bueno, gracias Poli y a todas. Bueno, título enorme le puse al informe. Como les contaba Poli, en esta semana donde vamos a estar movilizándonos, celebrando un nuevo aniversario de Ni Una Menos, ese movimiento, ese estallido que inició en el 2015 a raíz de una serie de femicidios que, bueno, nos hizo a todas decir, ya basta, y saber que teníamos que salir a las calles y seguir exigiendo, ¿no? Y seguir demandando por nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias. Y digo seguir porque el movimiento de mujeres, el movimiento feminista no empezó en ese 2015, ni mucho menos. De hecho, acá hay organizaciones que hace décadas que vienen luchando por los derechos de las mujeres y de las diversidades. Pero efectivamente en ese 2015 sí vimos un punto de inflexión, sí hubo un momento en el que la demanda de las mujeres se pudo hacer escuchar con mucha más fuerza, ¿no? Y a partir de entonces, creo que todas las organizaciones y todas las personas que trabajamos en temas de género, hemos podido notar que estamos viviendo un periodo de cambios sociales, políticos, económicos, culturales, en temas de reconocimiento de los derechos, en temas de concientización y sensibilización sobre todas las formas de violencia, sobre el impacto negativo que esto tiene y sobre la necesidad de que trabajemos esto desde una mirada integral e interseccional. Entonces, este informe que hoy presentamos, aprovechando que estamos nuevamente saliendo a las calles, después de 2 años de no haber podido salir masivamente, lo que nosotros traemos es un diagnóstico sobre qué se ha hecho del 2015 hasta el 2021 en materia en políticas de prevención, ¿no? Y en estrategias que se han dado las organizaciones de la sociedad civil para acompañar estos procesos de prevención dentro de cada uno de los territorios.
Y como no, en el poquito tiempo que yo tengo, el informe obviamente describe con mucho detalle todo lo que se ha podido hacer, todos los avances y también los desafíos que aún persisten. Lo que yo me quiero centrar es en los logros que hemos logrado en estos últimos años y los aprendizajes que sacamos de esos logros, ¿no? Porque justamente, insisto, quienes trabajamos en esto tenemos que reconocer también que la organización y la fuerza del movimiento sirve, ¿no? O sea, todas las estrategias que nos damos para incidir políticamente, para concientizar, sirven, y que también las cosas que vamos poniendo en práctica hay que parar un poco a veces a reflexionar qué sirve y qué no sirve, si estamos yendo hacia dónde queremos ir o cómo podemos fortalecer en los objetivos que nos proponemos. Entonces, el primer logro, digamos, y que fue una de las 5 demandas principales de ese 2015, es la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Acción contra las violencias de género. Y para mí esto es un logro porque no solo era algo que estaba establecido en la ley 26485 que tenemos del 2009 y que nunca se había puesto en práctica, sino que es una herramienta política donde el Estado tiene que sistematizar, articular cuál es la estrategia que se va a dar para efectivamente prevenir, atender, asistir y proteger a las mujeres y a las diversidades en situaciones de violencia, ¿no? Entonces, es una herramienta que también nos sirve desde la sociedad civil para ver cuáles son los lineamientos, cómo estamos encarando este trabajo frente a las violencias y qué aportes podemos hacer nosotras, ¿no? Que eso también es un poco el foco de la discusión de hoy. Cómo nosotras podemos construir desde nuestra experiencia en territorio a fortalecer esos programas. Bueno, este plan, como no sé si todas lo conocemos, pero bueno, son planes bianuales, ¿sí? Significa que tienen 2 años de duración. En el 2017 se inició con el primero, que fue del 2017 al 2019, y ahora estamos finalizando el segundo. Y próximamente, en los próximos, probablemente en julio, agosto, septiembre, vamos a estar recibiendo por parte del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, el plan que va a marcar la ruta de acción del Estado para los años 2022 a 2024. Entonces, en este plan, como yo decía, es un logro, y también este tiempo nos ha permitido evaluar qué es lo que funciona bien y qué es lo que tenemos que ajustar. Y yo, solo para nombrar algo que me parece que es de lo más importante, es destacar el esfuerzo por incorporar una perspectiva interseccional, pero también la necesidad de que esta perspectiva no quede únicamente en lo nominal, sino que se refleje en acciones concretas, en cambios sustantivos, que den cuenta de que la enorme diversidad de mujeres y LGTBI, la enorme diversidad de contextos en los que nos encontramos, la enorme diversidad de formas en las que sufrimos las violencias de género, las violencias racializadas, las violencias por las clases sociales, todas esas violencias, cuando se entrecruzan, definen particularidades, ¿sí? Y definen ciertas urgencias y ciertos desafíos. Y un plan que busca prevenir y atender de manera sustantiva y no meramente formal estas particularidades, tiene que poder sentarse a dialogar con las organizaciones que a diario trabajan en el territorio y que conocen de primera mano cómo se manifiesta la violencia y qué es lo que resulta mejor para prevenirlo, para salir de manera temprana del círculo de violencia. Entonces creo que esa es una primera cuestión para remarcar, ¿no? El próximo plan, de cara al próximo plan que vamos a estar viendo en los próximos meses, el foco tiene que también estar puesto en cómo estamos representadas la diversidad de mujeres, ¿sí? Las mismas políticas no funcionan igual para todas. Entonces, ese creo que es un aprendizaje muy grande al que tenemos que prestarle atención. Por otro lado, otra victoria también del movimiento y de la sociedad civil ha sido incorporar en los presupuestos la etiqueta de perspectiva de género.
¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día, cuando contamos efectivamente con un presupuesto aprobado, que no es ahora el caso, pero bueno, cuando se aprueba un presupuesto, podemos ver cuáles son los recursos que están destinados a acciones que buscan reducir las brechas de género, ¿sí? Y esto también es una herramienta que nos sirve a nosotras para estar monitoreando y prestando atención sobre qué recursos estamos destinando para que efectivamente no haya una mujer, una travesti, una trans muerta cada 35 horas, que son los datos que tenemos del 2021, ¿no? ¿Qué esfuerzos estamos haciendo para fortalecer la autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía física de las mujeres y las diversidades? Sin duda, contar con esta etiqueta nos ha permitido recientemente evitar que se reduzca, por ejemplo, el presupuesto destinado a acciones para la prevención de violencias. Nos permite poder ver si estamos focalizándonos mucho en situaciones solo cuando ya el problema es gravísimo y no prestando atención a las medidas de prevención que evitarían a mediano y largo plazo que las mujeres caigamos en situaciones de alto riesgo. Entonces, esa también es un logro, pero también es un aprendizaje que tenemos que tomar sobre no hay ningún tipo de política que vaya a resultar si no cuenta con un presupuesto acorde. Muy bien, y por último, otro de los grandes logros que también nos deja muchos desafíos y aprendizajes es cómo vamos a lograr que las medidas que nos proponemos lleguen a todo el territorio, ¿no? Y acá se incluye en términos de, pensemos la comunicación, cómo estamos comunicando, qué información estamos dando, cómo estamos apostando a la sensibilización y concientización. Y para saber cómo estamos llegando, tenemos que poder monitorear y hacer evaluaciones de impacto, ¿sí? Es muy importante que podamos contar con información sobre qué funciona y qué no funciona, y cómo se está aplicando. Y en la misma línea, tenemos que conocer la dimensión de la problemática. Y para esto necesitamos datos, necesitamos estadísticas. Si hoy en día contamos con estadísticas de femicidios que se remontan a una década, es porque las organizaciones de la sociedad civil, de mucho tiempo antes de que el Estado empiece a recabar datos, ya venían mirando a diario los medios de comunicación para poder decir cuántas mujeres travestis y trans eran asesinadas por su condición de género. Esta fue una reivindicación, una de las demandas principales también de ese Ni Una Menos en el 2015. Es un logro que conseguimos, porque sabemos que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Nación presenta ahora anualmente estadísticas sobre los femicidios, pero también sabemos que a esto hay que seguir profundizando. Aún hoy tenemos una escasez de datos que implica que las políticas públicas muchas veces no estén pensadas con base en evidencia empírica, ¿no? Por ejemplo, la sociedad civil viene pidiendo hace mucho tiempo una encuesta que dé cuenta de la prevalencia de las violencias de género. O sea, los datos que hoy tenemos son los datos de quienes llegan a denunciar, de quienes llegan a buscar ayuda, y sabemos que ese es un número muy inferior a la cantidad de personas que efectivamente sufren violencias por motivos de género. Entonces, hay que seguir apostando a la construcción de datos porque nos informan. Nos informa la dimensión del problema y nos informa dónde hace falta poner más recursos y poner más esfuerzo por parte del Estado y de la sociedad civil. Bueno, un poco esto es como el diagnóstico de los avances y aprendizajes de estos últimos años. Y yo antes de cerrar, me gustaría que también pongamos mucho énfasis en que las medidas de prevención, cuando hablamos de medidas de prevención, no solo estamos hablando de las políticas necesarias para deconstruir un sistema sociocultural, un sistema político, un sistema económico que a través del ejercicio de la fuerza busca someter y controlar a las mujeres y a las diversidades. Sino también pensar en políticas de prevención implica que pensemos en cómo vamos a construir esas autonomías y cómo vamos a construir relaciones sociales desde la equidad,
¿no? Que es la única forma que a largo plazo sea posible pensar una sociedad sin violencias. ¿Cómo estamos fortaleciendo esas autonomías? Y la mirada a las autonomías me parece muy significativa, porque nos saca de pensar a las mujeres y las diversidades como víctimas pasivas, que es en el lugar donde muchas veces los discursos políticos, incluso los discursos punitivistas, nos quieren colocar, ¿no? Y esa es una mirada que nos deja sin agenda, sin agencia, sin valorizar nuestras voces y nuestra experiencia. Entonces, por eso la invitación de hoy también es hablar de buenas prácticas para el fortalecimiento de las autonomías, porque sin duda, desde las organizaciones, buscamos muchas estrategias para hacerle frente a la violencia, porque la hacemos frente todos los días. Entonces, un poco compartir esas experiencias, esa fuerza, y para que este 3 de junio, que estamos a tan solo 2 días, sea un ejercicio de recuperar esa fuerza que ya venimos sosteniendo desde el 2015 y que se sostiene porque la sostenemos a diario. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Bueno, gracias Agustina, súper claro. No me da las manos para ir anotando cosas que quería comentar y guardar también, sobre todo en esto, ¿no? En días de mucha reflexión en torno al nuevo aniversario del Ni Una Menos, esto que decías vos, la importancia de trabajar con una mirada integral e interseccional. Y me parece clave esto que dijiste de los feminismos trabajando con datos, con diagnósticos, con monitoreos. eh, Sobre, bueno, las políticas de prevención, los planes, los mecanismos de acción frente a las violencias en plural, como dijiste vos, que me parece súper importante eso, ¿no? Ponerlo en plural, y los presupuestos, y muy importante también destacar los logros de las organizaciones, del trabajo territorial, así que me parece que diste el pie perfecto para lo que viene ahora, que es justamente la primera ronda de preguntas. Bueno, entiendo que todas las compañeras ya saben más o menos cómo va a ser el mecanismo, pero vamos a ir escuchando las distintas intervenciones con, en este primer bloque, 2 ejes que por supuesto engloban seguramente muchos otros, y por eso las invitamos a que compartan lo que quieran sobre, en este primer bloque, cuáles son concretamente las formas de violencia que atraviesan más frecuentemente las mujeres con las que cada una de ustedes trabaja, y cómo impactan esas violencias en la cotidianidad de estas mujeres. Así que bueno, es un disparador que seguramente va a traer un montón de reflexiones. Voy a ir presentando una por una de las organizaciones, y si les parece, bueno, las presento e intervienen, y después presento a la siguiente. Vamos a arrancar con Emiliana Mamani y Ángela Condorí por el Centro de Madres 27 de Mayo, esta organización creada en el año 2000, conformada por un grupo de mujeres migrantes que llevan adelante encuentros, talleres de sensibilización en migración, en derechos y en prevención a la violencia de género. También ofrecen acompañamiento, orientación, asesoramiento y contención a mujeres migrantes que atraviesan o atravesaron situaciones de violencia y discriminación. Así que, bueno, con esta presentación les doy el pie para que empecemos a discutir sobre estos ejes. Buenas tardes, Jimena. Bueno, no tengo la computadora muy bien, no sé si me escuchan. ¿Nos escucha? Sí, te escuchamos, perfecto. Sí. Tengo un poco agripada, pero bueno, voy a hacer todo lo posible. Bueno, porque no queríamos quedarnos también fuera, nada, y entonces dijimos, vamos a hacer parte. Buenas tardes, compañeras, a todas y a todos. Bueno, nosotros, la primera pregunta era ¿cuáles son las formas de violencias? Bueno, las formas de violencia culturalmente, nosotros somos de la colectividad boliviana. Creo que lo primero que impacta son todas, pero lo que más tratamos son violencia física, psicológica, sexual y doméstica. Y yo creo que siempre las mujeres, por estas física, psicológica, sexual y doméstica, hay mucho, ¿cómo les puedo decir? El no poder salir a las mujeres de sus lugares, en los lugares donde viven, en los lugares que están con el violento, ¿no? Pero el por qué es por lo económico, por la violencia económica. Todo eso se junta en uno
y no se puede salir. Bueno, nosotros lo que hacemos es que a estas mujeres tratar de acompañar en cada uno de las violencias, y en algunos casos tratamos de denunciar, y en algunos casos también culturalmente hay mujeres que tienen hijos, no quieren abandonar a los hijos y necesitan, o sea, no quieren denunciar. Esa es una de las dificultades que siempre atravesamos, ¿no? Porque ellos piensan que el papá es que está. Y ese trabajo también lo hacemos, ¿no? Tenemos algunos psicólogos que le pueden hablar con las chicas que no quieren dejar, que están viviendo con los hijos bajo violencia, ¿no? Entonces es un poco engorroso, pero seguimos acompañando en ese sentido. Y por ejemplo, cuando queríamos hacer la denuncia, les dije que no quieren hacer ya ellas la denuncia, y lo que hacemos es contenerlas, acompañarlas, capacitarlas, que se informen cada una de ellas. Es difícil, pero seguimos adelante. Sería eso. No sé si alguien me quiere preguntar algo, sería Gracias. Después vamos a armar, abrir un espacio de preguntas en el chat. Quienes estén presenciando este conversatorio pueden ir dejando las preguntas y al final, bueno, abrimos ese espacio para que respondan las expositoras. Gracias, Emiliana, por tu exposición. Pasamos a la siguiente expositora, que es Verónica González, por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, que es una organización de derechos humanos cuya principal misión es incidir por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad bajo el modelo social, con un objetivo de trabajar por el cumplimiento de estas personas, tomando como base el modelo social presente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. También, bueno, nos está acompañando Verónica, así que te dejo, Vero, la palabra y para que respondas también esos ejes. Perfecto, gracias, Poli. Estoy sin video porque no lo estoy pudiendo activar. Así que bueno, bien. Respecto de las formas de violencia que atraviesan las mujeres y personas LGTBI con discapacidad, en realidad la primera violencia es la invisibilización de este colectivo, ¿no? Que es frecuente, habitual y que tiene que ver con todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en la justicia, en el acceso a la salud sexual. En primer lugar, no se nos reconoce a las mujeres y personas LGTBI con discapacidad como personas capaces de tomar decisiones. Entonces, ahí se vulneran nuestros derechos con el falso argumento de la protección, ¿no? Parece que somos personas a quienes se debe proteger en todos los ámbitos. No se nos reconoce como titulares de derechos sexuales y reproductivos, entonces no podemos decidir cuándo queremos tener hijos o no, con qué espaciamiento tenerlos, si requerimos de apoyos. Muchas veces se aleja a las mamás con discapacidad de sus hijos en vez de brindarnos estos apoyos. A veces también se considera que no podemos decidir qué métodos anticonceptivos utilizar, digamos, todas esas cuestiones son cuestiones que nos violentan, digamos, que es un ejercicio de violencia y que vulnera el ejercicio de derechos. Normalmente se nos infantiliza y esto viene de la mano de no reconocernos como cuidadoras. Somos eternas niñas, y las niñas no tienen sexo, con lo cual difícilmente podremos ejercer desde ahí nuestros derechos sexuales. Y enfrentamos diversas barreras, enfrentamos barreras físicas. Ayer se presentó el mapa de la discriminación del INADI, y la primera causa de discriminación en el caso de personas con discapacidad tiene que ver con el acceso al transporte. Entonces, si nosotras no podemos acceder al transporte, difícilmente podremos estar en las calles y manifestarnos, ¿no? La compañera Agustina hablaba del Ni Una Menos. Yo estuve en el Ni Una Menos, en el primer Ni Una Menos, ese que fue tan fuerte y que digo que estuve y me emociona, pero muchas compañeras no han podido estar, y no por falta de ganas de estar, sino por no poder llegar.
¿sí? La primera barrera que tenemos muchas veces es el acceso al transporte. Después nos enfrentamos con barreras que tienen que ver con el acceso a la comunicación, no solo en el caso de compañeras sordas, sino también en el caso de compañeras con discapacidad intelectual, que muchas veces no se utiliza lenguaje sencillo y eso obstruye el acceso a derechos, y sobre todo las barreras actitudinales, ¿sí? Muchas veces se habla de mujeres, se piensa en un tipo de mujer, y las mujeres con discapacidad y personas LGTBI con discapacidad quedamos fuera. Nuestra palabra no se tiene en cuenta y se asocia a la discapacidad con incapacidad. Esto pasa en muchos casos también desde las familias, ¿no? Y el capacitismo hace que se nos reste valor como personas, ¿sí? Parece que valemos un poquito menos. Sufrimos violencia laboral, muchas veces no llegamos a los trabajos porque no accedemos a las convocatorias, y después cuando llegamos no hay adecuaciones en los procesos de selección y contratación, entonces quedamos fuera. O porque muchas veces, por más que estemos capacitadas, se ve nuestra discapacidad como un disvalor. Y por otro lado, si vamos a un proceso previo, cuesta llegar a las escuelas, ¿no? Porque todavía muchas veces se reservan el derecho de admisión. Y cuando logramos acceder al trabajo, las privilegiadas que sí podemos, se nos impide muchas veces desarrollarnos, crecer, postular ascensos, tener personal a cargo. Las mujeres con discapacidad muchas veces estamos fuera de las políticas públicas que están destinadas a atender situaciones de violencia. Entonces, algunos ejemplos. Bueno, el programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no es compatible con la pensión no contributiva. Las personas que cobran pensiones no contributivas son personas que no tienen acceso al empleo y la pensión no contributiva es muy magra, ¿sí? También se produce violencia económica porque muchas veces las compañeras que cobran pensiones no pueden utilizar esa pensión, las utilizan las familias, no deciden qué ropa utilizar, en qué gastar su dinero. Y en el caso de situaciones de violencia existen múltiples barreras para denunciar. Podríamos estar hablando como 2 horas de este tema, sé que no tengo ese tiempo, así que Poli, por ahora esto es todo. Bueno, buenísimo, Vero, súper interesante. Después hacemos la segunda ronda de preguntas, así que ahí va a haber también más tiempo para expresarse. Gracias. Y seguimos con Flor Gómez y Gladys Flores por el área de género de la Comisión 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos y Argentinas y de la cultura afro. Es una organización que nuclea actualmente a mujeres afroargentinas, inmigrantes, afrodescendientes, cis heterosexuales y LGBTIQ+, de diferentes edades, de diferentes provincias y ámbitos de activismos y militancias, que trabajan, bueno, como ejes principales o sobre la lucha contra la invisibilización de la historia y presencia afroargentina, la lucha antirracista, anticolonial, antipatriarcal y anti-LGBTIQ más odio, bueno, todos temas centrales y que con estas perspectivas trabajan para desaprender justamente y erradicar el racismo en los espacios feministas, académicos, institucionales y a nivel territorial. Así que Flor y Gladys, también les damos la bienvenida a ustedes y las escuchamos. Bueno, muchas gracias, compañeras. Bueno, respecto a esta primera ronda de preguntas, bueno, nosotros al ser un colectivo de personas afroargentinas y afrodescendientes, atravesamos el racismo principalmente, que debe entenderse como eso, como principal en el desencadenamiento de otras violencias, ¿no? Es decir, al ser un problema estructural y no una circunstancia o una cuestión personal, el racismo tiene un papel central como disparador de violencias machistas, de violencias institucionales, de la pobreza y la falta de empleo digno y registrado, del lesbo-bi-transodio en los cuerpos negros, entre otras, ¿no? Como persona negra, en este caso de la disidencia sexual, si se quiere, quisiera decir que estas violencias no solo las sufren las mujeres cis dentro de nuestras comunidades, sino que también existen personas negras no binarias, travestis trans, lesbianas, lesbianes, digamos que no son acogidas por los mismos movimientos feministas e incluso dentro de nuestros mismos movimientos, y lo menciono porque también es una forma de ejercer violencia, al igual que muchas veces, por ejemplo, nos sucede que no se nos dan los espacios, o no a nosotras físicamente, digamos, en muchos casos sí,
sino a nuestras demandas y demás dentro de los feminismos, digamos, hegemónicos, si se quiere, ¿no? Que de todos modos, incluso poco a poco va cambiando un poco esa realidad. Y a nivel cotidiano, digamos, recae todo esto que explico en violencias tangibles, como por ejemplo en las áreas de trabajo, como en el caso, por ejemplo, de una compañera haitiana que es médica y sufre ataques racistas en las dos instituciones de salud en las que trabaja. Sumado a esto, la subvaloración, desconfianza o cuestionamientos en cuanto al ejercicio de nuestras profesiones como personas negras, en cuanto a o en cuanto a los casos en los que nos salimos de los lugares que se supone que debemos ocupar. Cuando somos médicas, arquitectas, ingenieras, suceden este tipo de cosas, ¿sí? Por otro lado, la violencia racista, sumado a las violencias de género, causan cotidianamente efectos psicológicos en nosotras y nosotres, y ahí hay un problema de clase que también se entrecruza, que en muchos casos no nos permite acceder a un tratamiento, por ejemplo, porque tampoco hay profesionales que estén preparados para tratar este tipo de problemáticas. Y en general, e históricamente, las instituciones médicas, para con nosotros y nosotras, suele ser un ámbito de refuerzo y perpetuación de las violencias hacia nuestros cuerpos, ¿sí? Por otro lado, el hecho de no acceder a niveles generales al trabajo registrado, se recae en trabajos precarizados y mal pagos, y muchas veces se nos pueden ver, o se pueden ver compañeras y compañeros en los trabajos de recolección, de reciclaje, de trabajo doméstico, por supuesto. Entonces, nada, quiero como abrir este panorama, ¿no?, de estas problemáticas. Y me gustaría, para cerrar, compartirles unos resultados de una encuesta que se ha hecho por parte del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, junto con el área de género, para poder incluir la variable étnica en su encuesta, que es sobre organización laboral y distribución de tareas de cuidado durante el aislamiento del COVID. Y paso a comentarles brevemente. En lo que respecta a nivel educativo de los encuestados, el 59% de la muestra alcanzó y completó el nivel terciario universitario. En poblaciones negras o afrodescendientes desciende alcanzando un 36%, mientras que un 28,6% de la muestra alcanzó, pero no completó el nivel superior de estudios. En el caso de las poblaciones negras o afrodescendientes, asciende al 39,6%. Y desde el comienzo del aislamiento, casi el 50% de la muestra trabaja desde la casa. De ese porcentaje, solo el 1,6% de los encuestados fue suspendido o despedido, aunque este número se eleva en un 2,2% entre la población negra o afrodescendiente. Y para terminar, este dato me parece importante, que mientras que en el total de los encuestados quienes perdieron ingresos representan el 38,9% de la muestra, al realizar un cruce con la variable étnica, los resultados son contundentes. En población negra o afrodescendiente asciende al 48,6%. Con esto no me quiero extender mucho más, sino dar un panorama completo de que también trabajamos para poder tener estadísticas, porque nos parece importante tenerlas, pero también es un trabajo que nos toca hacer directamente desde nosotras, poder hacer esas articulaciones para que podamos ser tenidas y tenidos en cuenta en las estadísticas que se hagan a nivel general, ¿no? Así que con esto me despido y les agradezco el tiempo y la escucha. Gracias a vos, Flor, fundamental la perspectiva laboral de lo que leías recién. Bueno, seguimos con Candela Vega por Agenda de Géneros. Es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo central la lucha y la defensa de los derechos humanos de mujeres y del colectivo LGBT. En el inicio se había planteado como el lanzamiento de una revista, como un instrumento de trabajo. Posteriormente se amplió al campo de trabajo formando además del equipo editorial, el equipo de capacitación y el de litigio estratégico, así que también ahí ampliando las herramientas y las estrategias. Candela, te damos a vos también la bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Poli. Bueno, muchas gracias, compas, a quienes están presentes también en estos espacios que son súper importantes para nosotras, digamos, en nuestros trabajos territoriales y en cada lugar en el que nos encontramos. Bueno, con respecto a la primer disparador,
Nosotras desde Agenda de Género acompañamos a mujeres que atraviesan todo tipo de violencia, como bueno, otras compañeras también ya lo mencionaban, violencia por motivos de género, violencias laborales, simbólicas, pero bueno, considerábamos hoy hablando con mis compañeras, digamos, y con una compañera específicamente que hace muchos años estamos conformando este espacio, consideramos que la violencia económica, digamos, en estos momentos, en un contexto de pandemia, es la que se presenta con mayor presencia. Y es sin duda, digamos, un tipo de violencia invisible o difícil como de determinar y que al final termina siendo una causal determinante que muchas mujeres no pueden como salir de este círculo violento en el que se encuentran. También coincido con Verónica, con la compañera que comentaba acerca de ciertas problemáticas como el acceso a la conectividad, que significa también ciertos limitantes al momento de abordar, de trabajar, de acompañar, y la utilización de un lenguaje muy técnico o jurídico que implica, digamos, este tipo de acompañamiento y de trabajo con las mujeres que están atravesando situaciones de violencia. Y considero también, digamos, que el trabajo de las organizaciones en la pandemia ha aumentado porque, bueno, al estar las mujeres en el mismo lugar por tanto tiempo encerradas junto a los violentos, digamos, se generan situaciones que las violencias iban en escalada. En nuestra provincia, por ejemplo, también se han llevado a cabo como aumentos de picos de denuncias, situaciones, digamos, que muchas veces terminan en femicidios y que sí, también se han visto afectadas por estos parámetros que están comentando nuestras compañeras y que también lo hemos vivido aquí en la provincia, desde el trabajo, desde Agenda y de otras organizaciones también con quienes tenemos intercambios de experiencia, con quienes trabajamos de forma aleatoria. No me quiero exceder, digamos, como mucho más con respecto a este primer disparador, a este primer tema, digamos, pero sí quería dejar, digamos, asentado que también en nuestra provincia, en este transcurso de los primeros 4 meses del año, compañeras de la organización Mumalá, en base al registro que han hecho, se ha establecido que han habido, o sea, se ha llegado a la conclusión, digamos, que han habido 88 femicidios en nuestro territorio y 162 intentos de femicidio. En esto coincido con Florencia, que es importante también esto de sistematizar la información para poder trabajar en prevenir, en políticas de prevención y de sensibilización en cuestiones de género, digamos. Me parece muy importante tener estos números, que realmente atrás de estos datos hay mujeres, hay personas que han sufrido estas situaciones de violencia que han atravesado y que muchas veces el trabajo de las organizaciones, el trabajo de los poderes resulta nulo o resulta muchas veces no el adecuado para poder acompañar y prevenir estos tipos de violencias que terminan en situaciones extremas. Así que bueno, Poli, me parece que ahí estamos con la primera disparada. Buenísimo, Cande, gracias. Aprovecho para destacar la perspectiva federal, que eso está buenísimo, escuchar a todos de distintos lugares del país. Creo que nos amplía un poco la mirada a cada una desde el lugar en el que está, así que eso es muy celebrable. Y bueno, vamos cerrando esta primera ronda con la última intervención a cargo de Madeleine Valverde Ramírez, que ahí la veo en el Zoom, por La Rosa Naranja, asociación civil que aboga por los derechos de la identidad travesti, transexual, transgénero y de las mujeres víctimas de violencia de género. Así que, Madeleine, te cedo la palabra y cerramos con vos este último bloque. Bienvenida. Ahí estás muteada, no te escuchamos. A ver, ahí te seguimos viendo muteada. Activar audio. Ahí está perfecto. Hola. Ahí, perfecto. Bien, bien. Bueno, la poca costumbre de lo que es de los avances tecnológicos todavía, ¿no? El acostumbrarse. Bueno, muy buenas a todas, compañeras, compañeros, compañeros presentes. Gracias por esta invitación. Realmente, primeramente, quería salir un poquito del tema. Bueno, decir que no estoy atravesando una situación dolorosa. El día 23 perdí a mi padre, yo soy del Perú, de la cual, como decir, bueno,
no pude estar presente, como si en sus últimos días, ¿no? Es un dolor inmenso perder a un ser querido, y a la misma vez también quiero hacer presente, y no sé, pedir un momento como de silencio. Hoy nos enteramos la pérdida de la madre de Marcela Tobaldi, nuestra referente fundadora de lo que es de la Rosa Naranja, asociación civil. Bien, gracias por darme este momento. Realmente es la única manera de cómo abrazar entre nosotras, compañeras, compañeros que siempre estamos en la lucha, en la militancia, y bueno, y que nuestras vidas tienen que continuar, ¿no? La lucha continúa, aquí nadie se queda. Bueno, respecto, como decir, a las preguntas que estuve escuchando, la participación de todas las, como decir, bueno, panelistas presentes, bueno, interpelo lo mismo, estoy muy de acuerdo en todas las posturas que han expresado. Realmente, yo vengo a hablar acá no personalmente, sino a la voz de nuestra comunidad, travesti, transexuales. Realmente, si hablamos de violencias, somos, como decir, una minoría, una comunidad de minoría, de las cuales somos sobrevivientes aún de muchas violencias que se han generado, como decir, desde nuestras construcciones identitarias, es decir, desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, ¿no? Hablamos, como decir, de la violencia, de la heteronorma, como decir, desde un inicio, cuando desde muy pequeña iniciamos a construir nuestras identidades, nuestra propia familia, como decir, no están de acuerdo y nos violentan con hacernos fingir, ocultar nuestro deseo, nuestra construcción identitaria, y en muchas de nosotras, la comunidad travesti trans, realmente somos excluidas desde lo familiar, desde muy pequeñas, ya desde ahí se genera la violencia. De la mano que viene con lo que es con el Estado, con las sociedades, que totalmente, por simplemente decir trans, travesti, transexual, realmente no fuimos aceptadas como otros géneros cis lo fueron, ¿no? Siempre la comunidad LGBTIQ+, no binarias, hemos tenido que atravesar todas estas violencias familiares, del Estado, sociedades, institucionales, que ni hablar del Poder Judicial, la persecución constante, como decir, hacia nuestras identidades por el simple hecho de vestir en un formato femenino. Ni hablar también, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, la violencia generada del daño que ocasionó hacia nuestra comunidad, patologizándonos, como decir, como enfermos. Realmente es terrible lo que nuestra comunidad atraviesa aún ahora, porque no se fueron esas violencias. Seguimos teniendo las violencias desde el Poder Judicial, ya que tienen una mirada cis, heteropatriarcal, realmente, de la mano con las instituciones, ¿no? Las instituciones que aún, a pesar de tener una ley de identidad de género, a pesar de haber conquistado derechos en el transcurso de todos estos tiempos de luchas que hemos venido, de las cuales muchas de nuestras compañeras no están presentes para expresarlos directamente, hoy en día sentimos que estamos retrocediendo nuevamente. Se levantó y se sigue generando un odio inmenso a nivel global
hacia nuestras identidades, desde los medios hegemónicos, que hace poco, ni sin ir tan lejos, en las Islas Canarias de España, al surgir un nuevo virus del mono, lo primero que salen a decir es de que se produjo y se contrajo en una fiesta masiva donde estaban festejando la fiesta del orgullo gay y la transmisión sexual de hombres entre hombres, se generó ese virus del mono. Qué violencia, ¿no? Qué violencia que a raíz de ese discurso captaron las otras redes y el daño que nos ocasionó, nos ocasionaron y nos siguen ocasionando. O sea, siempre estamos con el barco remando, dando manotazo de ahogado para salir, y no hay cuándo se terminen las violencias. Las violencias con las obras sociales, que todavía nuestra comunidad tiene que recurrir a recursos de amparos para poder acceder al derecho de la ley de identidad, donde nos habla sobre la construcción identitaria de cada autopercepción, de cada identidad, para construir. No es algo estético, hablamos de una construcción identitaria, pero no se lo entiende en las obras sociales de esa manera, que realmente violan nuestros derechos, los siguen vulnerando, los siguen violando. Hablamos hace poco también de una compañera que las obras sociales, la obra social OSDE, le llegó a cobrar el 800%, como decir, por ser afiliada trans, el 800% de pago que ella tenía que hacer por simplemente ser una identidad trans. Eso son violencias que surgen constantemente. Tanto como en las obras sociales lo hacen abiertamente y muy pocos se conocen, porque son pocas también las compañeras que llegan a inscribirse a un monotributo para gozar de una obra social, ¿no? Somos pocos las privilegiadas que tenemos un privilegio, diríamos, de un empleo registrado, de las cuales a las luchas que hemos venido teniendo hemos logrado ser incluidas, muchas por el cupo laboral, que eso es de felicitar también, pero nos falta mucho, porque también el cupo laboral trans, travesti, se quedó en una ley. No siguen incorporando a muchas compañeras. Eso también es una violencia desde lo institucional. Hablamos de las políticas públicas, sabiendo que nuestra comunidad sigue siendo aún excluida y el único medio de recurso de sobrevivencia que nos dejan por optar, la prostitución. Pregunto y digo, señores, a todos los presentes, ¿la prostitución será un trabajo realmente? Desde lo que compartimos en nuestra lucha territorial constantemente, las mismas compañeras están cansadas y hartas. Hartas, cansadas, hostigadas de estar paradas en una esquina, de seguir siendo excluidas históricamente, de no gozar de un derecho como cualquier ciudadano, ciudadana, ciudadane puede llegar a tener para organizar su vida de una manera más digna. Triste. ¿Y cuáles son las consecuencias que nos afectan? No hay reparación, porque lo que se vivió y se sigue viviendo
excluida de derechos, negada y pisoteada de todos nuestros derechos, secuelas quedan, como le escuché a una de las compañeras, las secuelas quedan de por vida. Esas marcas quedan en nuestras vidas. Ese es el deterioro del ser humano. Y a raíz de ese deterioro, de la mano viene la muerte. Porque eso es, en nuestras estadísticas de mujeres trans, travestis, transgéneros, transexuales, no pasamos unas 35 a 40 años nuestro tiempo de vida. Es terrible. Las secuelas que nos dejan. Estamos día a día luchando, día a día, deconstruyendo y construyendo, deconstruyendo y construyendo. Y si estamos aún aquí por voluntad propia y porque hemos entendido que la única manera de dar batalla a todas estas violencias que históricamente se vienen generando hacia nuestras identidades es militar. Levantar la bandera del orgullo, salir colectivamente, que sea una militancia como lo venimos haciendo para ganar cada derecho que hemos ganado, como la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de cupo laboral, ley, como decir, del DNI no binario, para poder ganar lo que es el censo también, que fue históricamente por primera vez en Argentina la incluida la palabra mujer, travesti, trans, o sea, todos esos derechos han sido de manera colectiva. Nada se gana de manera unipersonal. Todas, creo, las que no están presentes, nos dejaron un legado. Y ese legado lo seguimos levantando y esperando, y con la esperanza siempre de que nuestras niñeces trans nos... Ahí te nos muteaste de nuevo, Madeleine, pero bueno, sí, te muteaste y al final lo último, pero si les parece avanzamos ahí. Pero, bueno, ahí está. yo Sí. no me quiero hacer muy extensa para poder seguir a la segunda ronda. Yo agradezco por esta participación. Bueno, gracias por escuchar. Gracias. No, gracias a vos en tu exposición, también te abrazamos por el momento personal que estás pasando que me contaste al principio. También poner el cuerpo para todas, yo las escuchaba, y poner el cuerpo en todas estas militancias es un trabajo muy sacrificado en muchos de los casos, así que bueno, eso vale el doble. Bueno, gracias a todas por sus exposiciones en esta primera ronda, en la que me parece que quedó un poco claro un diagnóstico federal, como decía antes, y de las distintas violencias en plural. Y bueno, ahora pasaríamos a la segunda parte, que es, digamos, qué hacemos con este diagnóstico, ¿no? Y las preguntas y los ejes en esta segunda etapa es, bueno, justamente qué estrategias tienen cada una de ustedes, sus organizaciones, para enfrentar estas formas de violencia que describieron, y un poco en línea con lo que contaba Agustina al principio, los logros, qué acciones han visto como positivas en estos últimos tiempos para prevenir y salir de la situación de violencia. Si les parece, vamos en el mismo orden, ya no las presento completo, sino que las voy nombrando ahora que ya nos conocemos. Bueno, Emiliana, arrancamos de nuevo con vos. Sí, bueno, me escucha, ¿no? Al no verme sí. Ya no puedo, sí. Sí. Bueno, en esta parte de estrategias, ¿qué estrategias tienen para enfrentar esas formas de violencia? Sí. Para nosotros ya es difícil, ¿no? Enfrentar estos tipos de violencia, porque en realidad, como ya le decía, culturalmente nosotros somos un poco difíciles de decir. A lo mucho
lo demostramos, lo físico, lo económico, doméstico. Pero lo sexual y psicológico es como que lo pasamos de alto. En las charlas que nosotros tenemos los días sábados o los otros días que tenemos charlas acá en la sede, es donde sale. ¿Cómo salen las charlas? Digamos, tomando un café, haciendo un tejido, porque esas son las estrategias que tomamos nosotros, ¿no? Decimos, bueno, esta semana vamos a tejer, o vamos a hacer esto. O sea, esas son nuestras estrategias para que las mujeres puedan abrirse y puedan hablar, y ahí nosotros les podemos informar y también hacemos capacitaciones, como lo dije anteriormente, y articulamos también cuando hay algo más grave, articulamos con otras instituciones, ¿no? Del Estado, como también agrupaciones populares. En este caso, cuando hay algo más grave, siempre nos está faltando un abogado con perspectiva de género. Cuando queremos hacer una denuncia, digamos, más formal, es que como que sí lo hacemos, pero tiene que haber un seguimiento, por ejemplo, ¿no? Cuando el caso es penal o cuando es civil, por ahí se puede denunciar en las comunas o en la valle, se puede denunciar, pero hay momentos que no se puede, entonces siempre en este caso nos hace falta un abogado. ¿Y qué acciones tomamos? Siempre las acciones es informar sobre sus derechos, que tienen que capacitarse, informarse, y también para nosotros la acción más importante es que se capaciten, o si no, capacitar. Esa es una deuda que nos tenemos también con las mujeres. Cuando las mujeres no tienen una autonomía económica, es difícil para ellas salir de donde están. Por ahí lo económico lo trae el marido, ¿no? Y ellos se quedan en casa. Como dicen, o sea, haciendo el trabajo invisibilizado. El cuidado de los hijos, atender en la casa todo lo que se hace, ¿no? El trabajo doméstico. O sea, todo eso es invisibilizado. Y también hacemos ese trabajo de que eso es un trabajo, ¿no? Esa capacitación también lo hacemos. Pero siempre la estrategia es hablar en una reunión y conocernos entre nosotras. Si una habla, después la otra se anima, así sucesivamente. Bueno, sería eso por el momento. Es difícil enfrentar igual a una mujer, es difícil acompañar. O sea, digo difícil en un sentido de que una mujer con violencia tiene mucho sufrimiento encima. Y hay veces no puede acceder a las autoridades fácilmente porque siempre es engorroso. Una mujer con violencia cuando sale de su casa no tiene dinero suficiente. Entonces, por la misma razón, queda en casa. Esa es la realidad de las mujeres. Si bien para nosotros no hay horario para poderlas contener, atender, estamos siempre con ellas las 24 horas del día y todo el año también. Bueno, pero esas son las pocas, lo que les conté, las estrategias son difíciles, son tan pequeñas la palabra que decimos que informamos, que se informen, pero del dicho al hecho, o sea, es muy difícil llegar porque no se llega fácilmente. Las autoridades creo que no son muy competentes como para escuchar a esas mujeres. Bueno, y nada. Gracias, Emi, por tus aportes. Seguimos con Vero.
Sí. Yo antes de empezar con la segunda pregunta, dos cositas que me quedaron en el tintero. La primera es que las personas con discapacidad y las mujeres y personas LGTBIQ+ con discapacidad no estamos presentes en la estadística, y me parece importante señalarlo porque difícilmente se puedan trazar políticas públicas efectivas si no estamos presentes en las estadísticas. Y para muestra basta un botón, el último censo no nos incluyó en dos cuestiones. La primera es que el censo digital no fue accesible para quienes utilizamos lectores de pantalla, para personas con discapacidad intelectual, para personas sordas. Y por otro lado, en los cuestionarios se incluía la pregunta de discapacidad en el cuestionario general, pero no en los cuestionarios particulares. Si hubiese estado en los cuestionarios particulares, nos hubiese podido permitir trabajar en la interseccionalidad, y por otro lado podríamos inferir cuestiones de cantidad de personas con discapacidad. Ahora la estadística nos va a dar cantidad de hogares con personas con discapacidad. En un hogar puede haber varias personas con discapacidad que tengan la misma o distinta discapacidad, ¿sí? Eso me había quedado de la primera pregunta. Bueno, ¿qué estrategias utilizamos desde Redi para trabajar en cuestiones de violencia? Desde Redi, junto con FUSA Asociación Civil, trabajamos para brindar talleres a mujeres con discapacidad en el marco de un proyecto que se llamó el Proyecto Desear, Derechos Sexuales en Argentina con Inclusión. Trabajamos en varias regiones del país, no pudimos cubrir todo el país por falta de fondos para hacerlo, nos quedó el sur. Este proyecto fue financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas y abarcó 3 puntos. El primero eran los talleres con mujeres con discapacidad, el segundo era capacitación a profesionales de la salud, y el tercero fue una coalición en la que se trabajó en la reforma de la ley de esterilizaciones forzadas, la ley de contracepción quirúrgica, perdón, que permitía las esterilizaciones forzadas de mujeres con discapacidad, es decir, que permitía que se las esterilice sin su consentimiento. Esa ley se logró reformar. A raíz de estos talleres que realizamos, en los que trabajamos también implementando mecanismos de accesibilidad para que todas las compañeras puedan participar, lo que hicimos fue generar un libro que se llamó Desear es mi derecho, que lo que reúne es testimonios de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, testimonios que nos trajeron a los talleres, relacionados con los derechos, con distintas normativas y con material que amplía esa información. El material se trabajó en lectura fácil, se validó con compañeras con discapacidad intelectual, y se trabajó en los dibujos con Ro Ferrer, para que los dibujos también aportaran información, ¿sí? Y que estuviesen alejados de los estereotipos de dibujos en relación a mujeres con discapacidad, donde muchas veces se infantiliza a las mujeres con discapacidad. También creamos una app que se llama Nuestra Decisión, que lo que hace es geolocalizarnos y brindarnos información sobre atención de salud y distinta información en relación con dónde acudir ante situaciones de violencia. Esta aplicación fue desarrollada de manera accesible, es decir, en la inclusión de iconos se tiene en cuenta que sea información representativa para quienes tienen discapacidad intelectual, tiene lenguaje claro, es accesible para lectores de pantalla, con lo cual quienes tenemos discapacidad visual la podemos usar. Y según estadísticas de hace 2 semanas más o menos, teníamos 2.460 usuarios, 1.948 mujeres, 439 no mujeres, 73 no binarias, 480 personas con discapacidad y 1.861 personas sin discapacidad. Es decir, no es una aplicación para personas con discapacidad, es una aplicación para todos, ¿sí? Que tiene este enfoque inclusivo. También creamos un recursero, que es un cuadernillo que reúne datos de organizaciones que trabajan cuestiones de violencia, organizaciones nacionales y también por provincia, y ahí relevamos organizaciones que dan talleres, que acompañan, que asisten, que forman, tiene información de contacto, horarios de atención y demás datos que pueden ser útiles para quien está atravesando situaciones de violencia. Nosotros reunimos toda la información en relación a cuestiones de género en nuestra página género.redi.org.ar, y también
logramos producir varios audiovisuales en los que se trabajan cuestiones de autonomía en la toma de decisiones, de situaciones de violencia, de accesibilidad, de derechos sexuales y reproductivos en general. Y estos audiovisuales resultan muy esclarecedores porque se escucha la voz de las mujeres con discapacidad, de quienes muchas veces no se nos escucha, mujeres con discapacidad de todo el país, rescatando un poco esto que decías, Poli, de las distintas voces, ¿no? Y estos audiovisuales tienen mecanismos de accesibilidad también para el acceso de distintos públicos y nos resultan un recurso imprescindible a la hora de brindar talleres que la verdad es que los damos con mucha frecuencia y que nos resulta también una manera de difundir información, que es una de las cuestiones complicadas para quienes tenemos alguna discapacidad, y también trabajar de manera interseccional, porque hay personas con discapacidad que son habitantes de pueblos originarios, hay personas con discapacidad migrantes, personas con discapacidad LGTBIQ+, y demás interseccionalidades, personas con discapacidad que son adultas mayores, niños, niñas, adolescentes y demás situaciones que por eso nos parece tan importante trabajar de manera inclusiva y por eso la app fue pensada así, no como para un gueto, sino para toda la población en general. Buenísimo, Vero, gracias, súper interesante lo que nos contás. Seguimos con Florencia. Va a hablar Gladys en este caso. Bárbaro. Bueno, bienvenida también a Gladys Flores, también por el área de género de la Comisión 8 de noviembre. Hola, buenas tardes a todas y todes. Les había escrito que nos repartíamos para hablar un poquito. Bueno, como no quiero presuponer, quiero contarles que nosotras estamos transitando el diseño declarado por la ONU en el 2015 hasta el 2024, donde los estados se comprometen a diseñar políticas públicas para las personas afro. No quiero bajonearlas, pero lo que hemos logrado en estos años que estamos transitando ha sido solo el cuadro de María Remedios puesto en la Cámara de Diputados, el billete de los 500 pesos que va a salir, la incorporación de la pregunta en el censo, un hecho inédito que por supuesto nos ha costado y nos va a seguir costando pelear porque tenemos algunas antecedentes y algunas cuestiones que nos fueron diciendo que los censistas y las censistas no llegaron a preguntar, porque el racismo es estructural terrible, ¿no? Muchas censistas dijeron, ¿cómo le voy a preguntar si es descendiente de negros y si no entiende si es afrodescendiente, etcétera, etcétera? Y lo que obtuvimos fue el año pasado la incorporación de la variable étnica racial en el registro de los femicidios con la Oficina de Violencia de la Corte Suprema. Nosotras decíamos el año pasado, de cara a lo que se venía el censo, nos contaron muertas, ahora será hora que nos cuenten vivas, porque precisamente si hay algo que pesa sobre nuestra población es la falta de datos estadísticos como para diseñar algún tipo de política pública, que de hecho en el muestreo censal que se hizo en el 2010, aparentemente éramos solamente 150.000 personas afrodescendientes en el país. De todos modos, ya sabemos que estos antecedentes también detrás de muchas de estas cuestiones, obviamente que hay cuestiones políticas. Y paso a detallarles, por ejemplo, el Ministerio Nacional de las Mujeres tiene un consejo asesor de 61 personas, no hay una sola persona negra, y no es que no la hayamos demandado. El Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Mujeres tampoco tiene una sola negra ni para ver cómo es una negra. Y así puedo decirte en los distintos lugares, las secretarías, etcétera, etcétera. De hecho, se convocó recientemente para lo que compartía Agustina, para hacer, ¿cómo se llama? Estos planes. Exacto, no fuimos convocadas, tampoco. Y no es que no nos conozcan, ¿sí? Nos conocen y nos conocen muy bien a muchas de nosotras. Digo, no nacimos ayer,
en la militancia ni en el activismo. Nos conocen, saben de nuestras demandas, pero está tan instalado, es tan estructural, que inclusive, pongamos por caso, a 2 años y medio de un gobierno nacional y popular, parece que nosotras no pertenecemos a los populares, ¿sí? Se sigue pensando, cuando se habla de una persona negra, que es pobre, o sea, el planero es negro de mierda, ¿sí? La persona que recibe un plan. El que vive de la General Paz para acá es también un negro de mierda. O sea, la cuestión de clase ahí entrecruzado con la cuestión de raza. Nosotras, las estrategias que buscamos tienen que ver con esto de seguir batallando en los distintos estamentos de gobiernos sociales. Muchas de nosotras somos activistas políticas, además, políticas partidarias me refiero, ¿no? Pero por ahora la estrategia o la planificación que nos ha dado frutos y que nos sigue dando frutos, tiene que ver con la cultura. Entre nosotras hay muchas compañeras que encuentran su lugar de batalla a través del teatro, del canto, la poesía, la música, la fotografía, la pintura, ¿sí? Hasta ahora, la escritura a través de narraciones y estas cosas. No es que no buscamos los otros ámbitos, hasta ahora no hemos recibido respuestas favorables ni estamos incorporadas. También tendrá que ver con el proceso que fuimos haciendo. Muchas de nosotras, yo no pido un lugar, yo exijo el lugar que nos corresponde, ¿sí? Me parece que muchas compañeras feministas deberían correrse de esos lugares de privilegios, porque si yo tengo que cuestionarme, nosotras tenemos que cuestionarnos nuestra cuestión de negritud, de mujeres racializadas, como dicen ellas, yo pido por favor también que se cuestionen su blanquitud y su lugar de privilegio. Nosotras no nacimos ayer a la militancia, insisto, y vamos a seguir dando batalla. Cuando nosotras exigimos algunas cosas, lo primero que se dice es que nosotras estamos siempre enojadas, que no deberíamos plantear así. Hasta eso, son tan atrevidas que nos dicen cómo deberíamos hacer. También tenemos una consejería de pre- y posaborto de mujeres negras y afro. Digo, nosotras vamos buscando algunas cuestiones que sabemos que no alcanza, no basta, porque de lo que te estoy hablando es de las mujeres que somos, si querés, del conurbano y de Cava. Ni quiero contarte, ni quiero decirte la situación de las mujeres negras en las provincias, ¿sí? Donde te entrecruza el analfabetismo, un montón de otros factores que es difícil leerlo acá, porque además tiene que ver con la no representatividad. Los ejes del diseño son desarrollo, reconocimiento y justicia, ¿sí? Ninguno de estos tres está siendo contemplado. De hecho, nosotras estamos en la dura pelea de incorporar la variable étnico-racial dentro de las currículas, cuestión que ustedes deben saber que la educación no es tan sencilla. En el único lugar que está es en Santiago del Estero, a partir de este año se implementa solo en la secundaria, ¿sí? No en la escuela, en la parte primaria ni la universidad, solo en la escuela secundaria. Digo, para nosotras es sumamente importante también esto, que se pueda visualizar que hubo otra historia, ¿sí? Que haya un reconocimiento de nosotras y nosotros en la construcción de la historia de este país. Por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, muchas de nosotras planteamos que el feminismo no nace solamente en el periodo de la Ilustración, nosotras también tenemos otro relato que corresponde a América Latina, ¿sí? Porque al mismo momento que asesinaban a las mujeres en Francia, también acá había mujeres que se levantaban y que eran afroindígenas, como Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, etcétera, etcétera. Hacemos una línea de tiempo y es en el mismo tiempo. Quizá no dirían que eran feministas, pero eran mujeres que peleaban y tenían peso propio. Entonces, los relatos históricos también siempre se pueden construir desde otra perspectiva. Y nosotras estamos en esa pelea.
vamos a las escuelas, vamos a donde nos llamen, vamos, ¿sí? Y en algunos lugares, como es el distrito donde yo vivo, que soy de Loma de Zamora, nosotras tenemos, hace 4 años que celebramos el Día de las Mujeres Negras, con un compromiso con cultura, fíjense, ¿sí? Y nos predisponen todo, pero porque no aportan ningún tipo de presupuesto, ¿sí? Nuestro trabajo siempre es militante, activista, ¿sí? Y no hay presupuesto para nosotras. Pero de todos modos seguiremos insistiendo, y bueno, el censo para nosotras, si querés, ha sido la única política pública, y veremos qué sale de ese censo y en qué situación estaremos post-censo, pero seguiremos insistiendo nosotras también. ¿Alguna pregunta? Gracias, Gladys. Ahora al final hacemos preguntas para todas. Si quieren, quedan 2 exposiciones, así que escuchamos ahora a Cande Vega, que sos la siguiente. Gracias, Poli. Bueno, con respecto al segundo disparador de cómo impactan esas violencias en la cotidianidad de las mujeres, la verdad que nosotros desde Agenda de Género, los casos que hemos acompañado, vemos que el impacto de las violencias se afecta en las estructuras de vida de las mujeres, en las situaciones, porque atraviesan situaciones de miedo, situaciones de temor, en los actos de su vida diaria, de sus actos cotidianos, digamos. También sí entendemos, como decía aquí la compañera que hablaba Gladys, las políticas públicas muchas veces no alcanzan, y el trabajo, digamos, que se hace también es un trabajo que muchas veces es desgastante, aunque es constante, y que muchas veces también con las limitaciones de la pandemia hemos tenido como que buscar otras formas de poder acompañar y de entender también que muchos de esos casos consisten en el acompañamiento territorial, digamos. Consideramos también, en base a este encuentro, digamos, a este encuentro que es enfrentarnos a las violencias, digamos, como el nombre lo implica, consideramos esto, que la mujer, a ver, afectar el desarrollo pleno en su vida, afecta todos los ámbitos que implica la vida de una mujer, el ámbito social, el ámbito laboral, incluso en las mujeres que son madres, y en las crianzas o en las relaciones con sus propios hijos, hijas o hijas, digamos. Muchas mujeres son impedidas de buscar o de trabajar de forma independiente, y si lo hacen es en base a un control como extremo. Esto es lo que nosotros podemos observar aquí en nuestra provincia, y que también tenemos que considerar, como hablábamos, este encuentro, al ser la ventaja que tiene de por ahí a encontrarnos en distintos lugares, entendemos que también las idiosincrasias o las cuestiones culturales y sociales de cada lugar puede ir variando. Bueno, nosotros lo que vemos es estas situaciones en nuestro país, en nuestro país que es muy diverso, pero específicamente en nuestra provincia, que también vemos que la mujer que puede acceder a un trabajo que seguramente es informal, como lo decía una de nuestras compañeras anterior en la primera ronda, también si es que consiguen un trabajo, lo hacen en un modo informal seguramente, en menos horas de las que quisieran trabajar, y si lo logran llevar a cabo es con un control extremo del tiempo que les lleva cuando vuelven a la casa. Y aquí afecta también esto, que es volver a la casa implica una sobrecarga en la mujer o en su trabajo, porque también tiene que tener en cuenta que la mujer tiene que llevar a cabo las tareas domésticas del hogar, que históricamente y culturalmente las tareas del hogar, las tareas de cuidado, son tareas que son invisibles, no son pagadas, no se las tienen en cuenta por la naturalización que implica. También hemos acompañado o podemos concluir que este tipo de violencia afecta también incluso en la intimidad o en la salud sexual y reproductiva, porque muchas mujeres no pueden en nuestra provincia acceder, digamos, a la anticoncepción que se encuentra disponibles en las UPAs, que se encuentran disponibles en las salitas de los barrios, porque hay un control tan estricto. En base a esto también, o las violencias son avasallantes en base a esto por parte de estas personas violentas, que las mujeres terminan, digamos, sin poder
definido, planificar su vida, digamos, en base a una planificación de la maternidad, por ejemplo, porque también constituye como otro medio, otra forma de control. Y bueno, también estas variables que hacen referencia, digamos, acerca de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, tenemos que considerar que los trabajos de acompañamiento territorial hemos tenido como que rebuscarnos, por decir así, rebuscar la forma de trabajar y de generar como estrategias alternas para que se puedan adaptar a las pandemias, en donde hemos visto que también desde nuestra provincia hay una mayor dificultad, por ejemplo, al momento de poder acceder a llevar a cabo denuncias, a poder continuar por este camino, que es un camino como difícil. Entonces vemos que a nivel, digamos, estas violencias afectan a nivel general en la vida de las mujeres que acompañamos, mujeres, adolescentes y niñas que hemos acompañado y que continuamos acompañando, digamos, en situaciones en las que muchas veces esta situación de violencia la vuelven a vivir al momento de ser revictimizadas ante los distintos poderes, sobre todo ante el poder judicial, donde la mujer, la adolescente o la niña tiene que volver a pasar por un montón de instancias reviviendo, y porque les piden que les cuenten y vuelvan a relatar los hechos por lo que pasan, y que realmente no son muchos, son casos muy específicos que logran poner en palabra y denunciar lo que implica haber vivido o atravesar estas situaciones de violencia. Bueno, eso digamos desde nuestro trabajo en territorio y desde el intercambio con otras organizaciones de nuestra provincia puedo yo en este evento, digamos, compartirles como experiencia en Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias por compartirlo, Candela, y ahora escuchamos a Madeleine una vez más y bueno, después ya pasamos al cierre. Ahí, Madeleine, me parece que estás muteada de nuevo, por lo menos yo no te escucho. Ahí me escucho. Ahí, Hola. ahí. Sí, ahí está, ahí va bien, gracias. Bien, bueno, decirles que desde hace 10 años que empezamos en el transcurso de nuestra militancia y activismos, como decir, de la lucha por los derechos humanos para nuestra comunidad LGBTQ+ no binaria, tuvimos siempre una mirada de construir, una mirada de avanzar con derechos, una mirada de alivianar, como decir, las necesidades de nuestras compañeras, compañeros trans. Dentro de esa mirada impactante de la cual venimos gestando un trabajo inmenso, es la formación y la educación que generamos en convenio con el PAEDIC, de la cual hoy en día actualmente tenemos cerca de 90 compañeras migrantes, en mayoría trans, travestis, terminando el nivel primario, ¿no? Para poder después tener una mirada de poder ser incluida a un empleo registrado, ya que para poder pelear un cupo siempre está lo estructural, la burocracia, de que tiene que por lo menos tener lo básico de estudios. Entonces, esa mirada sigue puesta, como decir, para poder seguir avanzando con derechos a nuestra comunidad trans y sacarlas de aquella esquina donde aún se encuentran instaladas. Realmente como militantes, como activistas, estamos aquí más presentes para concientizar también, ¿no? Concientizar a las sociedades en su conjunto, a las instituciones, de que existimos y porque resistimos, aún seguimos. Es esto que realmente, que nuestras realidades sean visibles, que más allá
de todas las violencias, de todo el odio en los medios hegemónicos, en las redes sociales, que constantemente se generan, realmente nosotras seguimos brindando amor, aquellas respuestas a aquellos actos, a aquellas acciones, siempre estamos llenando de amor y de solidaridad, de compañerismo, de sororidad hacia los que menos tienen y hacia las más vulnerables y a las que son violentadas, violentados y violentades, ¿no? Como estrategias en este contexto de pandemia, de la cual se superpotenció una crisis económica de hambre, realmente se superpotenció también en nuestras entregas de bolsones, que desde hace 10 años venimos también entregando, pero desde el contexto de pandemia, las entregas de bolsones se potenciaron, de las cuales hemos llegado a cubrir a más de 200 compañeras, como decir, para que puedan recibir al menos un bolso de alimento. Otra de las estrategias respondiendo a todas estas violencias institucionales es con el tema de los documentos hacia una población identitaria, como decir LGBTQ+, sobre todo trans migrante, y ni hablar si somos de color, bueno, o sea, ni hablar, o sea, es terrible, de las cuales esa estrategia también hemos llegado a tomar como contactos aliados, articular con aliados, con los CAC, de la cual tenemos muy buena relación y muy buenas respuestas que venimos generando a los documentos hacia les compañeros con el CAC de Rivadavia, Eva Perón, en las cuales, como decir, bueno, hoy en día hemos ido avanzando con los cambios de identidad, de género para personas migrantes, agradeciendo también que a las luchas se logró sacar por intermedio de un decreto, como decir, la palabra extranjero de los documentos migrantes, de las cuales era un estigma también, de las cuales cuando iban a presentar el documento ya de por sí esa palabra era estigmatizante y también era violento. O sea, muchas estrategias seguimos todavía generando, respondiendo siempre a todas esas violencias. A raíz de que sabemos que para poder lograr articular y tener estrategias de alivianar, de asistir y de acompañar y de contener a les más necesitadas y vulnerables, tuvimos que tener siempre un gobierno donde escuche nuestras necesidades y escuche nuestras voces. No fue magia el tener una ley de matrimonio igualitario hace 12 años en el gobierno de Néstor Kirchner, que fue el primer disparador para nuestra comunidad, el empezar, como decir, a luchar y a seguir levantando banderas para concientizar, para seguir formando conciencia de que somos mujeres trans, somos una identidad mujer, travesti, transexual, no binaria, y que se nos respete como tal cual una se autopercibe. Sin ir esto más lejos, también tenemos que otro disparador muy importante para nuestra comunidad, la ley de identidad de género en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que también nos dio otro derecho y, como decir, como de un derecho de resarcir la violencia y la invisibilidad a nuestra comunidad. Recién desde ahí nacemos a ser sujetas políticas y que nos dio el pie para seguir luchando por más derechos. Seguimos en las estrategias de respuestas a las violencias que se han venido generando en nuestras militancias
como decir, la ley del cupo a nivel provincial Diana Zacayán en el 2015, de las cuales recién en el 2019 fue oficializada, pero aún todavía no hay respuestas de la inclusión a ese cupo a nivel provincial. O sea, hay leyes muy importantes que se ganaron, que se conquistaron, y que detrás de todas esas conquistas hay muchos y muchas que se quedaron atrás y que hoy no están presentes. Entonces, un poquito de, como decir, por lo menos, de sensibilidad, de empatía y de accionar y trabajar todas las problemáticas de las cuales cada comunidad trae en su territorio, cada necesidad lo viene a exponer. Bueno, y esto es importante, de las cuales visibilizar por entre medio de este Zoom, dar a conocer realidades que venimos gestando desde la Rosa Naranja Asociación Civil. Otras de las estrategias que venimos respondiendo ante la persecución de la policía, con el tema del narcomenudeo, también gestamos un dispositivo que se dice un dispositivo como protección a las compañeras trans para que no lleguen directamente a un sistema penitenciario a ser violadas, a ser pisoteadas y a ser violentadas, tanto físico, psíquico y corporalmente. O sea, sin ir tan lejos, tuvimos una compañera que recién el año pasado, hace poco tiempo, tuvimos que enterrar. ¿Por qué? Porque ella ingresó a un sistema penitenciario por un narcomenudeo de 3, como decir que le encontraron 3 bolsas de estupefacientes. Ella ingresó caminando, y de ese servicio penitenciario sabemos que nuestra comunidad ya de por sí tenemos base de muchas patologías que afrontan nuestro cuerpo a la, bueno, diríamos, a la exclusión de derechos que se nos negó constantemente. Nuestros cuerpos realmente no soportan más. Bueno, nuestro sistema inmunológico está bajo. La compañera salió de aquel sistema penitenciario en silla de ruedas, solicitó a gritos pidiendo ser atendida a un hospital extramuro, nunca lo asistieron. Cuando le dieron uso a su pedido, cuando tuvimos que intervenir por intermedio de otras instituciones para poder llegar y poder hacerle esa asistencia que ella necesitaba. Salió del hospital postrada en silla de ruedas porque tuvo una TBC en la médula espinal, con una bolsa de colostomía. ¿Quién le devuelve? ¿Quién le repara todo el daño que se le ocasionó, toda esa violencia que se le ocasionó a aquella compañera? Y no duró mucho. Hace poco falleció. O sea, son las violencias que se siguen generando hacia nuestras identidades. Las estrategias que seguimos generando y que nuestra visión siempre es la formación y la educación, no a la prostitución, porque esa es la puerta abierta donde nuestras compañeras y nuestras estadísticas de vidas son muy cortas. También como asociación civil empezamos a llevar estadística de nuestras muertes trans, ya que desde el Estado no había ninguna estadística todavía cuántas mujeres trans fallecen año tras año. Eso también es un trabajo que venimos respondiendo, y otras organizaciones que también trabajan sus territorios también lo siguen haciendo.
la manera de seguir respondiendo a las violencias que se nos siguen ocasionando. También celebramos la creación del Ministerio de Mujeres, realmente con un gobierno que también nacional y popular. Las políticas que se generaron desde el 2020 no llegaron fluidamente a ninguna de nuestras compañeras. Realmente no sé qué pasó. No tuvimos respuestas y hasta la fecha se siguen esperando esas respuestas que también todos los programas que se dieron del fortalecimiento de acceso a derecho por única vez para personas trans y travestis, hasta la fecha no hay quien haya cobrado. El programa Acompañar tampoco. Entonces, son violencias que también desde lo institucional se venían generando y se vienen generando hacia nuestras identidades. Pero nuestras estrategias es tener buenas prácticas que pensamos que con acción, colectividad y trabajo, empatía, podamos seguir formando conciencia, trabajar colectivamente, revertir todo lo que no se pudo hacer, empezar nuevamente a trabajar como lo venimos haciendo colectivamente, con todas, con todes, con todos, para poder lograr obtener una sociedad transversal que sea una sociedad con igualdad de derechos para todas y para todos. Pedimos las buenas prácticas también de un poder judicial que sea transfeminista, porque hay también las violencias que se generan hacia nuestras identidades aún. Realmente nuestra estrategia, nuestra base fundamental como Rosa Naranja, asociación civil, es el amor. El amor y el compromiso que hemos dado, hemos respondido y seguiremos dando respuestas a las violencias que se vienen generando, pero no perdemos la esperanza de que vamos a revertir, que todo lo que no se pudo hacer, que todo lo que estuvo mal, podamos revertir para poder alivianar todas estas malas acciones, bueno, y las malas funciones que se han venido dando como Estado, como instituciones y como sociedad. Gracias. Muchas gracias Madeleine, a vos y a todas por, bueno, todo este intercambio súper rico. Antes de cerrar, le quiero dar pie de nuevo a Agustina, que bueno, estuvo dando al principio un informe, un resumen de este informe. Voy a repetir el nombre: Abordajes estatales y sociales para la prevención de las violencias contra las mujeres y LGTBIQ+, durante el periodo 2015-2021. Agus, si andás por ahí, bueno, nos gustaría también un cierre tuyo con algunas recomendaciones de este informe. Sí, gracias, Poli. Y bueno, la verdad es que súper interesante y intenso, ¿no? Todo lo que cuentan las compañeras de las distintas organizaciones. Me fui anotando un montón de cosas, creo que todas nos llevamos con muchas ideas, pero sobre todo me parece interesante poder destacar primero justo lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué significa pensar desde un abordaje integral y desde la interseccionalidad? Me parece que eso
a veces se vuelven palabras vacías y no las llenamos de sentidos basados en las experiencias de cada una de nosotras que trabajamos en esos territorios. Yo pensaba, una cuando piensa en violencia, digo, acá se habló de revictimización, infantilización, patologización, criminalización, precarización laboral. Digo, todas esas son formas que adoptan las violencias cuando se cruzan, ¿no? Cuando se cruza la violencia de género, la violencia racista, la violencia clasista, la violencia capacitista. Entonces, es muy necesario, y con esto también voy a hacer el link con la primera recomendación que surge del informe, que cuando pensemos en interseccionalidad, pensemos justamente en responder a estas particularidades. Y en ese sentido, y algo que también salió a lo largo de todo el conversatorio, la única manera de lograr eso es dando lugar a ese diálogo, ¿no? Acá se habló mucho de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que sin dudas fue un logro en darle jerarquía a la agenda de las mujeres, ¿no? O sea, que hoy tenga jerarquía de ministerio nos permite contar con un actor político estatal posicionado en un nivel que cuenta con recursos y que cuenta con capacidad de incidencia. Entonces eso es una victoria. Ahora, ¿cómo nosotras llenamos ese ministerio, ¿no? Y cómo logramos avanzar en ese diálogo que no está necesariamente tan fácil. Creo que eso nos pasa a todas. Digo, la comunicación a veces se vuelve un obstáculo, ¿no? Parece que avanzamos mucho en las redes sociales, en que todo es más inmediato, y sin embargo la comunicación, la información no necesariamente llega. Entonces, a mí me parece que es importante que una de las primeras recomendaciones es cómo vamos a fortalecer estas intervenciones. Y para ello, esta perspectiva tiene que estar desde el diagnóstico, o sea, en todas las etapas del proceso, desde el diagnóstico hasta que definimos las metafísicas, que pensamos los objetivos y que pensamos cómo se va a implementar. Y para ello no tenemos que caer en guetos temáticos, ¿no? Pensar que a veces abordamos la cuestión de las mujeres negras o de las mujeres con discapacidad, porque tenemos un área que queda en un rincón de un ministerio con el título de discapacidad, no significa que esa perspectiva esté transversalizada y que sea algo que esté tenido en cuenta en todas las políticas. Entonces, no hay que caer en esos guetos temáticos, ¿sí? Para eso necesitamos mujeres de todas las diversidades en puestos de decisión y creando y monitoreando y evaluando estos programas. También necesitamos recursos, ¿no? Como decíamos al principio. Y los recursos son económicos, obviamente, son recursos humanos que tienen que estar sensibilizados, capacitados, tienen que ser recursos que estén preparados para lidiar realmente con lo que implica una situación de violencia, ¿no? Creo que Emiliana lo planteaba al principio, dice, a veces es muy difícil sostener porque es tan brutal la situación de violencia y atraviesa absolutamente todos los ámbitos de la vida, que no podemos no contar con alguien del otro lado que no entienda, ¿no? Ahí caemos en la revictimización. Y también reforzarlos. Hay muchos equipos de trabajo que trabajan muy bien y que también lo toman como una militancia, que trabajan fuera de horas, que ponen recursos propios, y a esos recursos hay que acompañarlos, hay que también fortalecerlos, ¿no? O sea, un poco, esta frase es de otro lado, pero bueno, ¿cómo también cuidamos a las que cuidan, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas personas que están atendiendo de manera comprometida las situaciones de violencia puedan sostenerse en el mediano y largo plazo y no quemarse? Parece que eso también es algo importante a ver. Otra cuestión es cómo vamos a articular en el territorio, ¿no? También decían, bueno, muchas estrategias son de llegar con la información, de poder comunicar, poder asesorar, poder crear espacios de diálogo. Eso, digo, no por sacarle responsabilidad al Estado ni mucho menos, pero difícilmente el Estado pueda llegar a cada uno de los territorios. Las organizaciones de la sociedad civil trabajamos como trabajamos, las organizaciones de base, porque tenemos ese contacto diario, ¿no? Entonces, esa es también nuestra pata fuerte, lo que nos permite
llegar y poder deconstruir de manera cercana, cara a cara, y poder ser interlocutoras con el ministerio. Entonces, ese diálogo tiene que estar abierto de parte del ministerio, del Estado, porque digo, no hay que trabajar solamente con el Ministerio de Mujeres, hay que trabajar con todos los ministerios, ¿no? La cuestión de la cultura, la producción, el trabajo, desarrollo social, salud, acceso a la educación, digo, a todos les atañe. Y después, también otra recomendación, y que también salió mucho acá y que lo recuperamos en el informe, es los datos tienen que estar desagregados, ¿sí? Todas las estadísticas que pedimos que se tienen que hacer, la de prevalencia por las violencias, las estadísticas de los femicidios, todas las estadísticas tienen que poder estar desagregadas por la diversidad de mujeres que somos, por las clases sociales, por la edad, por el acceso al trabajo, porque eso nos va a brindar información también de dónde están los problemas. Entonces, un poco esas son las recomendaciones, yo las estoy diciendo acá de manera muy resumida, en el informe van a encontrar un punteo mucho más detallado, y antes de cerrar, quiero decir algo con lo que quería abrir, pero no sigo ni mis propias notas, que en realidad este informe, así que hagan de cuenta que esto lo dije al principio, este informe es un trabajo que venimos haciendo desde inicios del 2021, es una investigación muy larga y que tuvo muchas etapas. Una fue de revisión de documentos de archivo y de informes de gestión, pedidos de acceso a la información, bueno, un trabajo por recolectar qué es lo que se estaba haciendo y cuál era el impacto que tenía. Y tuvo otra etapa que fue la de construir un poco justamente este discurso de la interseccionalidad en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo quiero nombrar muchas de, o sea, las compañeras que pusieron acá fueron parte de mesas virtuales, en ese momento todavía no podíamos reunirnos, y aparte por las distancias, de mesas virtuales de debate, donde discutimos qué entendíamos por prevención, qué entendíamos por violencias, cuáles eran las violencias que nos impactaban en nuestra vida, y por dónde pensamos que tiene que pasar la agenda, ¿no? Y después, con estas mismas organizaciones, tuvimos una instancia de entrevista y encuestas. Entonces yo les quiero agradecer muchísimo al área de género Comisión 8 de noviembre, que están presentes acá y que recuerdo que fue Gladys la que participó de estas mesas, a la organización 100% Diversidad y Derechos, a REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, al Centro Integral Marcelina Meneses, Fundación Con Voz, Asociación Juanita Moro, la Fundación Mujeres por Mujeres, Asociación Civil Agenda de Géneros, Asociación Civil Trama, y la organización Macanacuina. Bueno, son estas 11 organizaciones las que hicieron parte y nos ayudaron a construir esta información, así que les agradezco muchísimo, perdón que no inicié con eso, y bueno, eso es mi aporte. Buenísimo, Agus, ahí están comentando en el chat que muy buenas tus recomendaciones, así que te traslado también los comentarios. Y había una pregunta que también te la extiendo, Agus, porque bueno, vos recién mencionaste los registros de femicidios. Pregunta en el chat Patricia Taritolay de Jujuy, en relación a los datos que vos dabas, ¿quién o cómo se sacan estas estadísticas, particularmente los de femicidios, y cuántos hay en la República Argentina al día de hoy? Bueno, justo como comentaba, nosotros tenemos dos tipos, digamos, de estadísticas. Unas que son las que están construyendo desde observatorios de la sociedad civil, que son las estadísticas de más, digamos, largo aliento, ¿no? Que vienen desde hace bastante tiempo, y ellos lo que miran ahí son los casos que salen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces van tomando nota de los casos que se presentan ya sea en la televisión, en los medios escritos, en la radio, y van contabilizando los femicidios. Por otro lado, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, lo que contabiliza son las causas que son caratuladas como femicidios, ¿sí? Entonces, digo, por lo general no hay grandes discrepancias, pero si una mira uno y otro
otras estadísticas, quizás hay algunos números que difieren, pero es porque tienen fuentes de relevamiento distintas. Lo importante es que en los últimos 10 años lo que vemos es que no hay un descenso de la cantidad de femicidios que hay por año, ¿sí? Del 2010 en adelante, los femicidios se mantienen entre 250 y 300 por año. Entonces, por eso también la importancia de pensar políticas de prevención y de detección temprana, porque ¿qué está pasando? Que en estos 11 años, donde venimos luchando, donde se vienen haciendo distintas intervenciones en materia de violencia de género, no estamos logrando disminuir la cantidad de femicidios. Buenísimo, Agus. Bueno, vamos a ir cerrando por horario. Gracias a todas, todos quienes estuvieron presentes acá, escuchando con muchísima atención todas las intervenciones de estos ejes y bueno, las exposiciones también de Agustina y de Ela de este informe. Cerramos acá. Por mi parte, agradecer de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de escucharlas a todas y a Ela por la oportunidad también de acompañarlas en este evento. Y bueno, nos veremos la próxima. Así que gracias a todos por su participación y me parece que nos vamos todos muy, muy enriquecidos y enriquecidas con todos estos aportes. Muchas gracias.